Ahora sí que nos han abierto los micrófonos. Ahora sí que no podemos ya contarnos los secretos de Estado que estamos contando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bueno, pues continúan estas jornadas con un invitado de lujo en este caso. La verdad es que Inocencio Arias necesita poca presentación, pero no obstante, cada vez que hablo con este señor a mí sí que me gusta hacer pues un poco una recapitulación de lo mucho que ha hecho. Embajador de España ante las Naciones Unidas, donde representó al país en momentos clave de la política internacional, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores durante más de 12 años, bajo distintos gobiernos, se convirtió en la voz pública de la diplomacia española. Subsecretario de Asuntos Exteriores, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, embajador de España en Bolivia, destinado también en Argelia, Portugal y Estados Unidos, entre otros países. Bien, pues el conocimiento de este señor y su claridad al comunicar, la verdad es que lo han hecho muy popular, tanto dentro como fuera del ámbito diplomático. De ahí que lo hayamos escuchado en numerosas tertulias y entrevistas, pues una persona que sigue en el candelero. Es muy curioso el perfil de Chencho. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, es conferenciante habitual sobre política internacional, lógicamente, diplomacia, comunicación, liderazgo público, y también es conocido por esa capacidad que tiene para explicar asuntos internacionales con un lenguaje tan claro, tan llano, con ese toque de sentido del humor, lo que le convierte en un comunicador, pues la verdad es que muy valorado. Ha publicado libros también tiene escarceos con el cine, es una versatilidad total y absoluta. Confesiones de un diplomático, Los tres mitos del Real Madrid. Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, tengo que decir que este título me encanta, me encantará leérmelo porque quiero también conocer el contenido. Mis mundiales, otra de sus grandes pasiones, el fútbol. Bien, en ellos combina anécdotas personales, reflexiones políticas y siempre con ese toque de ironía, educada, elegante, moderada que le caracteriza. En 2022, no era para menos, recibió la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras en reconocimiento a esa larga y brillante trayectoria. Y ha sido también distinguido por diversas instituciones nacionales e internacionales por su contribución a la diplomacia y a la imagen de España en el exterior. ¿Por qué me gusta hacer ese repaso? Porque muchas veces lo que no se cuenta no existe y me parece muy interesante que conozcamos algo de lo mucho que ha hecho la persona que tengo el honor en esta tarde de entrevistar. Inocencio Arias es una figura puente entre la diplomacia y la sociedad. Es un profesional que ha representado a España en los foros más altos del mundo y al mismo tiempo ha sabido conectar muy bien con el público general gracias a esa inteligencia y a ese humor que, como decíamos antes, le caracteriza. Esta presencia, la presencia de Inocencio en las 9ª jornadas de Administración Local de Benavites supone, yo pienso que algo muy importante, y es que podemos traer a lo local una mirada desde lo global, desde alguien que ha vivido y narrado la diplomacia con corazón y con la palabra. Tiene palabra, pero este señor también tiene mucho corazón y eso es un plus. Esto es difícil muchas veces de encontrar. Bueno, pues la entrevista, hemos formulado muchísimas preguntas, tendremos que acortar lógicamente, iremos sobre la marcha, pero sí que destacar que vamos a compartir esa experiencia de Inocencio y vamos a transmitir a este foro pues parte de su mucha sabiduría, porque son muchísimas cosas las que nos puede enseñar. Liderazgo, gestión, diplomacia que en este caso vamos a llevar a lo local. Podríamos preguntarle tantas cosas que vamos a distribuir esta entrevista en distintos bloques. Y vamos a empezar pues, por lo más alto, por lo más grande, por el mundo. Y mi primera pregunta, Chencho, si me lo permites, que te llame así,
¿Cómo ve hoy el mundo? ¿Qué le preocupa más del momento internacional actual? ¿La polarización, la desinformación, la falta de liderazgo? Buenas tardes, yo empezaré dando gracias a Carlos por haberme invitado a este simposium que me ha parecido muy interesante en los ratos que he estado en él. Y quiero felicitar sin ironía a la que me entrevista porque es la primera que no empieza mi biografía diciendo que he trabajado en el Real Madrid. Por tanto, enhorabuena. Gracias. Bueno, la pregunta, el mundo está en un momento convulso, en un momento delicado y en un momento peligroso. Hace unos años, cuando se cayó el telón de acero, cuando Rusia explotó, afortunadamente, la Unión Soviética explotó, hubo mucha gente que pensaba que iba a llegar una época de paz casi total. Y pensaron incluso, muchos países se desarmaron e invirtieron el dinero que iban a gastar en armas en mejorar, en hacer más hospitales, en dar más becas, en mejorar el nivel de vida de sus poblaciones. Sin embargo, lamentablemente, eso no ha resultado así. Las naciones siguen luchando entre ellas, el egoísmo de las naciones sigue estando ahí, tenemos varias guerras que causan decenas o centenas de miles de muertos y no se ve que en el futuro próximo vaya a haber la paz que se esperaba. Esto ocurrió en el año 45, después de la Primera Guerra Mundial, fracasó con los dos bloques, la Unión Soviética y el mundo occidental, y ahora ha fracasado. ¿Quién tiene la culpa? Tiene la culpa el egoísmo de muchos estados y luego que no hay un organismo internacional que pueda meter en cintura al que falla. La ONU no sirve para eso. Fue creada para eso y no sirve para eso. Por lo tanto, yo el panorama lo veo regular. Por ejemplo, el tema de Gaza, que es un tema acuciante y de urgente solución, porque está muriendo mucha gente y pasando hambre otra mucha gente, es problemático que tenga una solución definitiva, pero por el momento se han parado las muertes y se está paliando el hambre porque están entrando los camiones. Sin embargo, uno que tenemos más cerca todavía, aunque la opinión pública española y sobre todo el gobierno español no quiera darse cuenta, el tema de Ucrania está ahí y está peor que nunca, porque el todopoderoso Putin, un país de 144 millones de habitantes que tiene un montón de bombas atómicas y nucleares como Estados Unidos, no concibe que haya a su alrededor un país que quiera ser independiente. Si son países que han estado dentro de su órbita, pueden ser semi-independientes, pero tienen que ser vasallos que acepten en política exterior lo que quiere Rusia. Y como esto no puede ser, esa guerra lamentablemente va a continuar y lleva ya aproximadamente, se calcula, 1.600.000 muertos. Y luego hay otros conflictos que en Europa no prestamos atención, como el de Sudán, que se ha producido la hambruna más grande de los últimos 100 años, o como el del Congo, donde han muerto 5 millones de personas. Pero eso la gente le resbala. Pero los dos más cercanos debería resbalarnos menos. Y uno de los dos le ve una solución problemática, el de Gaza, y el otro, el de Ucrania, muy poca solución. Aquí lo que estamos viendo, según los titulares, según la actualidad, que el Gobierno central lo que está apoyando efectivamente es el tema Gaza. Parece que el resto de los conflictos internacionales no es que no existan, pero se quedan como en segunda división. Bueno, pero aquí el de Gaza, a diferencia de los otros, ha sido utilizado políticamente. Entonces hemos descubierto que hay un montón de europeos, de españoles y de miembros de nuestro gobierno que ven lo que está ocurriendo en Gaza, que es una atrocidad, hay que admitirlo, es una atrocidad, es vergonzoso la gente que está muriendo en Gaza, pero lo ve y se le erizan todos los pelos del cuerpo, se echa a la calle, grita, gimotea, monta flotillas que luego pagamos tú y yo, y los que están aquí, que hemos pagado la flotilla, y se le ha repatriado los cráneos de la flotilla a costa de nuestro dinero, pero se indignan mucho, y es lógico y explicable, cuando ocurre la cosa en Gaza. Y ahora explicaré por qué. Pero les resbala por todo el cuerpo lo que ocurre en Ucrania. En Gaza muertos se calcula, si admitimos las cifras de los propios palestinos, unas 68.000 personas, que es una barbaridad.
es una canallada, pero en Ucrania ha muerto aproximadamente 1.560.000 o 1.600.000. A todo el mundo le importa un pepino Ucrania. ¿Por qué? Porque los conflictos, o lo del Congo, que los negros maten a negros, a la gente le importa un pepino. Que los sirios maten a sirios, como pasaba hasta de 5 años, a la gente le importa 3 pimientos. Ahora, si algo que esté envuelto Estados Unidos o un aliado de Estados Unidos, entonces todo el mundo se indigna, se irrita, lloriquea. Voy a mencionar nombres. Tomemos al actor Bardem, un buen actor que tiene un Oscar. Va a todas partes, aunque era acto público, con la bufanda de Palestina. Y yo lo entiendo. A él le irrita y le molesta y sufre con lo que está ocurriendo en Palestina. Pero yo le diría, Javier, darling, amor mío, ¿por qué no te irrita nada lo que ocurre en Ucrania? ¿Por qué no te pones un día la bandera nacional ucraniana, donde han muerto 1.560.000 personas por el ansia imperialista del señor Putin? Y le podría decir lo mismo a los de la Alianza Frankenstein, a la señora Belarra, a la señora Montero. ¿Por qué tanta indignación con una cosa y con la otra, que es humanamente en sufrimiento mayor? Bueno, pensemos que Putin ha raptado a 22.000 niños ucranianos y los va a reeducar como rusos. Pensemos que el ejército ruso, cuando invadió Ucrania, cometió múltiples violaciones de las mujeres ucranianas. ¿Y eso no les indigna? No se echan un día a la calle para ante la embajada rusa y quiere decir que hay una enorme hipocresía en ciertas posturas políticas de todos los bandos, pero en nuestra España, de nuestra izquierda. ¿Cómo es posible, el otro actor, Eduardo González, cómo es posible que también vaya con el pañuelito palestino? Póntelo, pero al día siguiente ponte el ucraniano. Y al día siguiente lo que está ocurriendo en Ucrania es una atrocidad. No, esto hasta en el sufrimiento hay una utilización política que a mí me da vergüenza. Utilización política es lo que dice nuestro entrevistado, lo ha dicho en multitud de foros. Y las relaciones de España con Estados Unidos, ¿qué puede decirnos al respecto? No están en su mejor momento. No hay que pensar, como dicen algunos enemigos de Sánchez, que esto va a significar poco menos que la ruptura de relaciones. No hay que ser tremendista. Ahora, que duda cabe de que Pedro Sánchez no es el político favorito de Trump. Una parte por culpa de Trump, que es un bocaza, que habla de más, que es un señor un poco grosero, pero y otra parte por culpa de Sánchez, porque Sánchez tiene obsesión con significarse. Si se llega a un acuerdo, ahora España está en un pacto defensivo desde hace bastantes años, y ahora mismo el pacto defensivo hay un peligro. En otros momentos podía ser el terrorismo, en otros momentos podía ser una avalancha islámica, pero el peligro es Rusia. Los países del pacto defensivo, que son 31, dicen vamos a subir nuestro gasto en defensa al 5%. ¿Que no lo van a subir? Al final van a subir al 3,5%. Pero de boquilla al menos dice que lo van a hacer y van a hacer un esfuerzo para aumentar lo que están gastando. España, que está la última de 31 países, con Luxemburgo, en gasto de defensa, Sánchez, que es más guapo que nadie y más jacarandoso que nadie, dice no, hemos firmado ese papel, pero yo no lo voy a cumplir. ¿Qué puede pensar Trump, que ve que España se gasta el 1,8 en defensa, él se gasta el 4,6 y él es el que si nos invade Rusia nos tiene que defender? Pues dice, así de sencillo, lo ha dicho en voz alta, los europeos son unos gorrones de hace 40 años y el más gorrón de todo, el guapito español. Así tal cual. O sea que es lo que piensa. Sánchez, es decir, claro, si estás en un pacto, estás en una comunidad de vecinos y se toma una medida porque va a haber una avalancha del monte que está cercano o porque va a haber una riada o lo que sea, y se toma una decisión, aquí la riada puede ser Putin, aquí hay una decisión, vamos a meter dinero para que el monte no se desplome, vamos a meter dinero para cambiar el cauce del río, y sin embargo hay uno que dice no, yo no. Entonces te significa, es normal, que el que paga más la factura, que es el bocazas de Trump, te tenga señalado por el dedo. Las relaciones no están en un momento espantoso, pero desde luego, desde que yo estoy en la diplomacia,
44 años que pasé en la diplomacia y 8 o 10 ahora están en el momento más bajo. En el momento más bajo. Sin hacer tremendismo, sin decir va a ser una hecatombe que no tengamos buenas relaciones con el Estados Unidos, pero ya he señalado con el dedo, nuestro presidente ha señalado con el dedo. Bien. Otro de los aspectos de nuestro entrevistado, usted ha trabajado con gobiernos de distinto signo político, PSOE, PP, UCD. ¿Cómo consiguió mantener la neutralidad, la lealtad institucional en un entorno también tan cambiante? Eso es un plus. Bueno, si eres funcionario y estás en un país democrático, tienes que aceptar lo que te dice el gobierno. Si hay un momento determinado que lo que te pide el gobierno que hagas te repugna a tu conciencia, y tienes conciencia, hay algunos que no tienen mucha conciencia, algunos acabo de citar, si te repugna tu conciencia, dimites y no ejecutas lo que te repugna. Pero yo hasta ahora, aunque en algún momento he hecho cosas que no me entusiasmaban, no me han mandado nada, ni el gobierno de Felipe González, ni el gobierno de Adolfo Suárez, ni el de Carlos Sotelo, ni ningún gobierno, ni el de Zapatero, no me han dicho nada que me repugne la conciencia, que esto no se puede hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, por citar otro político, y porque está relacionado con Valencia, y lo acabo de narrar en casa de mi familia en Valencia. Una de las ministras del gobierno que yo pensaba que era mejor, junto con el de Agricultura, era la ministra de Defensa, la señora Robles. Bien, la señora Robles a mí me parece una persona seria, buena persona, que mete poco la pata, pero llega la Dana, y entonces yo la veo en la televisión, le preguntan, ¿y el ejército va a ir a Valencia pronto o no va a ir? Y entonces se pone reservona. A mí ya me extrañó, digo, esta mujer que es buena persona, ante una tragedia como la que ocurrió anteayer en Valencia, que bueno, esto vamos a pensarlo, no se puede descartar, pero hay otros organismos que tienen que intervenir antes, hay un orden por el cual en principio el ejército no es el adecuado, tal. Total, se puso reservona en el momento que habían muerto 220 personas, las que murieron lamentablemente. Entonces me llama un amigo mío que había trabajado en Marruecos y me dice, ¿tú has visto a tu ministra? Era español, pero dice, ¿tú has visto a nuestra ministra? Digo, sí. Dice, ¿tú te acuerdas que cuando ocurrió el terremoto de Marruecos enviaron a aviones del ejército en 24 horas? Entonces, a mí se me cayeron los pies. ¿Cómo mi ministra de Defensa? Entonces, si hubiese sido ministro de Defensa de Sánchez, ¿por qué alguien me ha dicho, conociendo a Margarita Robles, él no ha salido de ella? Y yo lo creo. Pero si yo soy ministro de Defensa con Zapatero, hasta con Felipe González, el que yo admiraba como hombre de Estado, y me dicen, manda a Marruecos en 24 horas 4 aviones. Y luego ya en España, ¿pero qué pasa Valencia? Valencia maldita. Y el presidente del gobierno dice, si quieren ayuda, que la pidan. Me está hablando en chino. ¿Cómo si quieren ayuda, que la pidan? ¿Qué necesitan? Que se lo mande lo mismo. Y la ministra de Defensa, que es una persona que lo tenía elevada, si no en un pedestal, sí, en un sillón, dice que cuando ha dicho que en Marruecos inmediatamente lo mandan, yo dimito si soy Margarita Robles. Si ahí me dice don Pedro Sánchez, hay que remolonear un poco con lo de esto hasta que decidamos. ¿Para qué hay que remolonear? ¿Para qué hay que remolonear? Si ahí me dice eso, le digo, presidente, ha sido de vez en cuando un placer trabajar contigo, pero bye bye. El otro día tuve el honor también de entrevistar a Inocencio Arias en mi medio de comunicación y distinguió 2 etapas muy claras del Partido Socialista. Sí, sin ti, perdón, ¿qué? Distinguió 2 etapas muy claras del Partido Socialista con Felipe González. Sí, con Sánchez. Vamos a ver, hay 2 partidos socialistas. El de época de Felipe González, al que yo voté en más de una ocasión, creo que en 2, y con el que trabajé a gustísimo, tanto, sobre todo yo trabajaba con Fernández Ordóñez, que era el ministro, pero en fin, tuve también contacto con el presidente del gobierno y este Partido Socialista. Este Partido Socialista no tiene nada que ver con aquel, sinceramente. Pero lo curioso, la paradoja, dado que antes creo que me hizo la palabra polarización, es que España está tan polarizada, tan dividida, un lado está aquí y le disgusta tanto lo que hace el otro, y Esteban Otegui le gusta tanto lo que hace el otro,
tan polarizada, tan dividida, que hay muchos socialistas que tú conoces, que yo conozco, que han trabajado conmigo, que estaban contentísimos con lo que hacía Felipe González, como estaba yo, y ahora les dices, oye, pero ¿cómo es posible que este partido al que tú y yo hemos votado, tú 5 veces y yo 2, ¿cómo es posible que amnistíen los que han dado un golpe, que cambie el Código Penal porque le hace falta los votos al presidente del gobierno, que esto, lo de la Dana, le dice, ¿qué hacen esos señores? Me dicen, oye, el Real Madrid, tú has dicho que no estaba tan bien últimamente, me cambian la conversación. Pues eso es un drama de España, que la polarización ha llegado a tal punto que cuando hay una cosa que hace un partido y que resulta que no está de acuerdo con la solidaridad, no está de acuerdo con la democracia, no está de acuerdo con la Constitución, una parte muy importante de sus votantes, que son muchos de ellos, muchísimos de ellos, muy buenas personas, gente muy sensata, no quiere verlo para que no llegue el otro partido al poder. Eso antes no era así. Es un error. Esa polarización, que no es única de España, no ocupemos solo España, Estados Unidos también está muy polarizada. Trump y Sánchez, que tienen muchos puntos de contacto, uno de ellos es ese, aparte que los dos mienten, es que han polarizado el país. O sea, que no es solo de aquí, hay otros países que están también muy polarizados, pero aquí la polarización es funesta, es funesta. Es que si yo comparo, vamos a ver, aquí ha habido 2 golpes de Estado en nuestro país, que yo he vivido, y cuando ha habido los dos, sobre todo el primero, yo tenía un cargo que no estaba mal. Cuando hubo el golpe de Estado de los militares, el que paró el rey Juan Carlos, los militares fueron juzgados y les metieron, no me acuerdo, 6 años, 4 años, 7 años, no me acuerdo los que le metieron. A Tejero, que ahora estaba en la prensa, a Milán del Bosch, que estaba aquí, y les metieron unos años. ¿Y qué hizo el gobierno de Calvo Sotelo? Recurrió la sentencia porque le pareció poco, porque habían dado un golpe contra la Constitución. Y la gente pensó, o de muy de derecha, le molestó, pero los españoles dijeron, normal, unos señores que intentan parar la democracia en España, esto es muy grave, hay que meterles una pena que sea algo mayor. Ahora hay los catalanes separatistas, que montan un golpe de Estado, están 1 año y medio en la cárcel y nuestro gobierno los amnistía. Bueno, eso es. Hay una diferencia con lo que era en aquella época y lo que es ahora. ¿Y qué nos pasa a la sociedad? Porque estamos viendo cosas muy graves y parece que estamos como una sociedad adormecida, veo yo. Sí, la gente está insensibilizada. ¿Por qué? Porque hemos visto pues no mucho. sé, en parte por la polarización, en parte porque la derecha quiere que acabe lo que consideran que es una pesadilla, que es el gobierno de Sánchez, y quieren que caiga, y eso producirá, en mi opinión, que al final tendrán que pactar Vox y el PP, y la izquierda ha logrado inculcar a muchos votantes que la llegada de la derecha sería lo parecido a la llegada de Hitler o de Stalin, una cosa que sería que se darían órdenes para castrar a los homosexuales, que las mujeres tendrían que estar en casa a las 10 de la noche, o sea, todos sandeces, todo que en España, como hace unos años, cuando nos decían en mi tierra que si llegaba el PP a Andalucía iba a quitar el subsidio del paro, etc. Nada ha ocurrido, pero la izquierda ha sido muy hábil, no solo Sánchez, sino la izquierda en total, en inculcarle a sus votantes que si llega a la derecha sería un cataclismo el mayor de los últimos 10 siglos. Y eso, claro, si la gente se lo cree, no sé cómo explicarlo. La polarización lo explica en parte, pero es que estuvo Aznar, estuvo Rajoy y no se castró a los homosexuales, los inmigrantes no se les castigó a penas de cárcel, las mujeres podían llegar a su casa a las 2 de la madrugada si les daba la gana, el matrimonio civil existió, existía el divorcio y no pasó nada. Pero mensajes que calan en la sociedad, que se saben utilizar, dardos, muchas veces envenenados. Bien, vamos a bajar, antes lo decíamos, diplomático, internacional, y vamos a irnos ahora a lo local, si me lo permite. ¿Podríamos decir que los alcaldes, en cierto modo, también son embajadores de sus municipios? Sí, los alcaldes juegan un papel brutalmente importante. Primero, porque solucionan los problemas del día a día de una localidad, y segundo, porque tienen cercanía con la gente que les puede llegar
y presentarle una reclamación, visto desde un mal punto de vista, darle la lata, pero es que es lógico que el ciudadano se queje. Y yo admiro la labor de la mayor parte de los alcaldes. El alcalde que se preocupa por su pueblo, que tiene iniciativas de ver por dónde van los derroteros y busca que su pueblo haya más trabajo y que además es honesto, y la mayor parte lo son. Lo que ocurre es que hay unos cuantos que han manchado la cisterna, pero la mayor parte lo son. Yo tengo admiración y los compadezco a veces. Pues yo recuerdo que cuando yo me convertí en pseudo famoso, yo no soy famoso porque si yo, los famosos son los que, los hombres famosos son los que tienen un affair con una persona cualquiera, hombre o mujer, y convierten a esa persona en famosa. Entonces esa persona que ha tenido el affair con el famoso, a su vez se acuesta con otro y lo convierte en famoso. Yo ahí no he llegado, yo soy pseudo famoso. Pero como me convertí en pseudo famoso, en el pueblo en el que vivo, y considero mi pueblo, aunque yo nací en otro, me llegaban peticiones todos los días de gente del pueblo para solucionar un problema. Y yo recuerdo que yo llegaba al pueblo de vacaciones y decía a mi madre, está esperando el Antonio no sé qué y el tío no sé cuánto, y una que trabajó aquí en la casa hace años, digo, el primer día no, por favor, el primer día. Entonces cuando llegaban me planteaban unas cosas que con frecuencia eran absolutamente increíbles. Recuerdo el primero que me plantearon es un chaval de mi pueblo que le había investigado al Sáhara, cuando aún estábamos en el Sáhara, y que yo lo trajera a Almería a hacer el servicio militar. Digo, pero mamá, si yo soy un joven diplomático. No, pero la gente, como tú sales en la prensa, y bueno, así, las cosas que te veían. Entonces yo compadezco a los alcaldes desde ese punto de vista, porque ahora tienen que atenderlo. Yo trataba de atender a mis paisanos, pero las cosas que yo podía, como es lógico. Y los alcaldes tienen y saben que se van a encontrar 2 días más tarde a la persona, y el alcalde se ha esforzado en lograr lo que le ha pedido para un trámite que tienen que solucionar en Madrid o que depende del arzobispo de la Seu d'Urgell. Entonces, yo los compadezco porque le dedican muchas horas y con frecuencia escasamente remunerados. Sí. Cualidades que debe tener un alcalde, al igual que un diplomático, porque al final todos están haciendo una función sentido parecida. Común, mano izquierda, tener un poco de diplomacia para entender a la gente. La gente no va a darte la lata porque quiere darte la lata, porque tiene un problema. Y luego, por otra parte, eso, tener un poco de inventiva, de darse cuenta qué puede ser beneficioso para este pueblo. Empezar a cambiar los cultivos y a convencer a la gente, o tenemos que ir más al turismo, o tenemos que irnos ahora más, o está habiendo demasiadas casas en las que se alquila la casa por la noche y hay que poner coto a esto para que los vecinos no... Es decir, tiene que olfatear por debajo de los tiempos y luego ser honesto. Honestidad, ¿eh? Es una palabra que siempre repite Inocencio Arias. No, es que la gente se lleve los cuartos del contribuyente, es que es muy gordo. No voy a entrar otra vez porque parece que voy a todo contra el PSOE, pero pensemos en los ERE, lo que ocurrió con los ERE, que ahí se aparecían los 600 y pico millones, a mí es de las cosas que más sublevado en los últimos 40 años, pero corramos un velo. Bueno, ¿qué puede aprender la Administración local? Aquí tenemos un nutrido grupo de representantes de la Administración local de la diplomacia internacional. ¿Qué tendrían que coger sí o sí? Bueno, tampoco somos tan maestros los diplomáticos, pero quizás podrían, no sé, oírnos hablar de negociar, que hay que ir con paciencia al que negocia contigo, que si te presenta una propuesta, aunque sea remotamente aceptable, tienes que entonces sonreír y poner buena cara. En fin, hay que negociar con firmeza, defendiendo los intereses de tu pueblo, pero con diplomacia, con tacto, con respeto hacia el adversario. Eso es lo único que sabemos hacer los diplomáticos. Y los diplomáticos últimamente hemos perdido enorme importancia, porque con el desarrollo de las comunicaciones, los diplomáticos ya no toman decisiones. Tú a veces actúas como un papagayo. Yo a veces en Naciones Unidas tenía la impresión de que yo iba a dar un discurso y que me estaban dictando la cosa, me lo habían dicho de 500 formas. O sea, que diplomático, pero negociar sí sabemos, y sabemos que hay que tener en cuenta lo que piensa el otro. Si no te dice algo que es absolutamente demencial, como decíamos antes de Putin, que tiene unas propuestas que son inaceptables, pues tú tienes que ver qué le puedes dar lo que está pidiendo para crear un buen ambiente. Entonces, cedes una cosita, a cambio le pides otra y no pierdes los nervios. Y cuando tienes dudas, te vas y consultas con
los otros concejales. Equilibrio, firmeza, honestidad y saber escuchar también es muy importante. Sí, ¿has mencionado la honestidad? ¿Perdón? ¿Has mencionado la honestidad? Honestidad, claro. La honestidad es siempre básica. Fundamental. Básica. Vamos a hablar de otro tema. La comunicación institucional es tan importante como la gestión en política municipal, en la política actual, porque muchas veces una frase mal dicha puede generar un problema muy grande. Sí, la comunicación claro que es importante, muy importante. Y con frecuencia la domina la izquierda. La izquierda es más hábil vendiendo la mercancía que la derecha. Pero desde luego, si tú presentas, yo recuerdo, por citar un asunto, que hubo que defenderlo tanto la UCD como el PSOE, cuando teníamos el tema de la entrada en la OTAN, Calvo Sotelo, que era un presidente muy inteligente, muy culto, yo diría que el más culto de los que hemos tenido, y que tenía bastante sentido del humor. Calvo Sotelo se decidió a meternos en la OTAN, dándose cuenta que la opinión pública española no estaba muy a favor. ¿Por qué no estaba muy a favor? La opinión pública española, 4 meses antes de que Calvo Sotelo dijera que íbamos a entrar en la OTAN, había habido una encuesta y te dabas cuenta en la encuesta que a la gente, a los españoles de todas las provincias, les importaba un pimiento en la OTAN. Le importaba un pimiento estar en la OTAN o no estar en la OTAN. Pero si lo aguijoneabas, salían más que decían que era bueno estar en la OTAN porque había estado Francia, Gran Bretaña, tal. Muy pocos. Y los que decían que no, menos. Empieza la campaña. Felipe González era un animal televisivo espectacular. Y los que tenía enfrente, que eran Calvo Sotelo y Pérez Llorca, yo era director general con Pérez Llorca, eran unos tíos muy inteligentes, muy cultos, pero nada de animales televisivos. Y diciendo la frase cursi que se dice ahora, Felipe González ganó el relato. Entonces, aunque Calvo Sotelo tenía ideas claras y dijo, aunque la opinión pública esté en contra, tarde o temprano estará a favor, nos metió en la OTAN. Bien, luego llega Felipe González al poder. Entonces, Felipe González, que tenía sentido del Estado y más que su partido le importaba España, punto muy importante, sí. Más que su partido le importaba España, ya digo que yo lo voté. Entonces Felipe González se dio cuenta que era inútil, que era un poco fútil y nocivo pretender salirse de la OTAN. Felipe González se percató, lo veíamos cuando viajábamos con Europa, yo hice bastantes viajes con él, por Europa y por América, te encontraba a un parlamentario alemán, te encontraba a un ministro inglés, te encontraba tal, y decía, bueno, pero usted es muy extraño, ¿cómo ustedes quieren estar en el mercado común en que ustedes van a recibir ayuda económica para carreteras, para escuelas, para proyectos de irrigación, y no quieren ustedes estar en lo que defiende Europa, en la OTAN? Entonces Felipe González, tonto no era, cambió de opinión. Entonces, como había prometido OTAN de entrada no, dando a entender que no íbamos a ganar en la OTAN, y se percató que tenía que ser coherente, dio a entender, me he equivocado, y entonces dijo, pero como yo dije aquello, voy a convocar un referéndum. Entonces, cuando convocó el referéndum, Felipe González, con toda honestidad, tuvo que utilizar los mismos argumentos que decía la UCD para quedarnos en la OTAN. Es decir, tuvo sentido el Estado y no le importó pedir prestados los argumentos, y soy testigo de excepción, pues aunque yo era monaguillo entonces, era director general, no era subsecretario ni secretario de Estado, ni embajador en la ONU, como yo era portavoz de Exteriores, los argumentos que dije yo defendiendo que entráramos en la OTAN con Calvo Sotelo, Felipe González, que yo estaba entonces después en otro puesto, me llamó de nuevo para ser portavoz de Exteriores y la gente democrática me dijo, dice el presidente que lo que decía antes que diga lo mismo ahora, porque no se puede decir otra cosa. Un cambio de postura de una persona con sentido del Estado. Con sentido de Estado, que importe el país más que el partido siempre. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido Inocencio Arias? Bueno, quizá el golpe de Estado de Tejero, eso fue un momento muy delicado. Yo me quedé toda la madrugada mandándole despacho a la embajada y telegramas. Me llamaban todas las embajadas españolas del mundo, yo los tranquilizaba. Cuando el rey salió, ya dije yo, esto está ganado, pero hasta que el rey salió no lo sabíamos. Y
El rey imagino que había hablado con Milán del Bosch y con toda la gente, no lo sé. Pero entonces ese fue uno de los momentos peores. Luego, en un momento en que hemos hecho algún viaje en avión y te podían derribar el avión, por ejemplo, una vez que fuimos a Afganistán, al poco de la guerra al poco de cuando Estados Unidos se cargó a los talibanes y entonces me acuerdo que nos pusieron a todos guardias personales. A mí tuvieron la diferencia, como había un destacamiento de las fuerzas de paz de la Guardia Civil, a mí pusieron 3 guardias civiles a mi alrededor y me dieron un chaleco antibalas y fuimos en un avión, porque aún había guerrilla, estaban casi derrotados, pero había una guerrilla. Pusieron un avión que detectaba si venía algún proyectil y podía quizá detenerlo, pero luego nos dijeron que era casi seguro que iba a detenerlo, pero que no era seguro al 100%. Ese también fue un momento delicado. Imagino. Y luego el día de Atocha. El día de Atocha también, yo estaba presidiendo en Viena una reunión de organismos que estudiaban el tema del terrorismo, y cuando el embajador en Viena se me acercó y me dijo, yo entonces secretario, yo no entonces embajador de la ONU, me dijo, oye, mira que había un atentado en Atocha y parece que van 115 muertos, que luego fueron más. Ese fue un momento delicado porque yo vi que aquí podía ocurrir cualquier cosa. Pero en fin, hay muchos más, más vuelos aéreos, otra vez que fuimos a... Pues vamos a irnos, por no irnos a tan malos momentos, el momento más dulce. El momento más dulce que ha vivido en diplomacia. El momento más feliz, el día, más de, mi dulce, sí. El día de mi boda. Por ejemplo, ¿en diplomacia? O la primera vez que besé a mi mujer. O cuando mi mujer parió un crío en Valencia, porque yo no tengo un hijo valenciano. Bueno, pero en bien. fin, profesionalmente, sí. Quizá el momento que entramos en el mercado común. Sí. Porque la OTAN me parecía bien, pero bueno, debíamos estar en la OTAN, pero tampoco iba a cambiar nuestra vida. Si no nos atacan, no va a cambiar nuestra vida. Pero el mercado común fue un momento bastante bueno. Y después, ¿qué más? Un rato que estuve echando con muy poco tiempo, con Juan Pablo II. Sí. Juan Pablo II era una persona enormemente simpática y fuimos a verlo porque el rey había decidido, el rey Juan Carlos, y el gobierno estaba de acuerdo en que nos cargáramos el concordato que teníamos con la Santa Sede, que entre otras cosas permitía que el gobierno, si no nombrara a los obispos, pudiera vetar a los obispos que presentara el Vaticano. Y eso al rey le pareció, era un privilegio de España de tiempo inmemorial, pero al rey le pareció que a finales del siglo XX era una barbaridad. Y entonces fuimos a verlo. Y fue muy simpático, muy amable, muy simpático. Yo llevaba el cometido de... nos había dicho la embajada nuestra, si el ministro Oreja quiere llevarse una foto con el Papa, en el propio día no lo va a conseguir, porque el fotógrafo del Vaticano los entrega al día siguiente. Y yo llevaba el cometido, el ministro me dijo, tú vas a cargarte de los periodistas, como siempre, pero vas a hacer una foto. Digo, ¿pero dónde la revelo? Búscate una máquina. Entonces me llevé una Polaroid de esas instantáneas y me la llevé y en el momento que se daban la mano el Papa y sonriendo después de que se había aceptado que íbamos a renunciar al concordato y se renunciaba a otras cosas. Entonces hice la foto, la traje y ese día la ETA mató a un general y la foto que iba a aparecer en la portada de veces no puede aparecer. Pero lo de Juan Pablo II, cuento de lo amable que era y lo simpático. Fuimos a una canonización, la de Fray Junípero Serra, el santo mallorquín. Sí. Iba de jefe de la delegación el presidente de las Cortes, que era un mallorquín, que era Pons, y yo iba de segundo o tercero. Entonces, a mí, un torero valenciano, creo que era valenciano, me iba brindado un toro una vez. Y yo digo, hay que hacer un regalo. Entonces yo dije, qué mejor que una medalla que me la bendiga el Papa. Entonces yo iba con el uniforme diplomático, llevaba aquí un bulto con la medalla, la caja de la medalla, y le digo a mi embajador, que era mi subordinado, digo, oye, embajador, yo traigo una medalla porque el Papa normalmente cuando hay una canonización recibe a la delegación del país que tiene el canonizado y está de pie con ellos 8 minutos.
Y digo, yo tengo aquí una medalla que creo que me la diga el Papa porque es para un torero, y me dice, no, por favor, no me rompa el protocolo, que el protocolo del Vaticano es muy estricto. Digo, oye, pero es que me... No, pero por favor, hazme el favor personal, ¿verdad? Digo, oye, perdona, que no le voy a decir que hay 3 prostitutas en el altar mayor, le voy a decir que bendiga, que se dedica a eso, ¿no? Le diga, no, pero no me lo haga. Yo me callé y digo, bueno, pues tampoco va a llegar un ciclista español para rodearse de usted, ¿no? Bendecir. Y digo, bueno, me callé, y después, claro, cuando llega el Papa, lo ve Pons, el presidente de las Cortes, el embajador de la Santa Sede, y entonces me dicen a mí, el señor Arias, al que usted ya vio cuando vino al concordato, no sé qué, me presentaron. El Papa dice así, sonriendo, no se acordaba de mí, como es lógico, yo de él sí, pero le digo, me dijeron, si le vas a decir algo, háblalo en francés, porque el inglés no lo domina. Y le dije, santidad, ¿me puede usted bendecir esta medalla? Es para un torero. Y me dice, ¿cómo? Y digo, pour un torero. Y dice, pour un torero, lo necesita. Me dice francés, pour un torero y la nave Swan. Y el embajador sufriendo, yo pensando, bueno, este tipo es diplomático, es embajador, pero ¿cómo es posible pedirle al Papa que te bendiga una medalla que rompa el protocolo? Pero es que le estaba diciendo que iba a traer una mula para que viera lo bonita que era mi mula, pero hombre, por el amor de Dios. Persona llena de anécdotas, una larga trayectoria. Por desvelar un poquito más de su personalidad, nos estamos quedando ya sin tiempo, vamos a ir rapiditos. Yo no me puedo saltar el tema del fútbol, su pasión por el fútbol y luego también la historia de Inocencio, de cómo desde muy pequeño consultaba, miraba los periódicos y lo que hacía era ver la información deportiva, ver cómo había quedado su equipo de fútbol y las relaciones internacionales, las guerras, por qué había hambre en unos países, por qué no. Eso desde muy pequeñito, a pesar de esa vocación familiar notarial que llevan ustedes, la saga familiar. Sí, yo opté hablando de mi vocación en primer lugar y tratando de ser breve, porque el tiempo corre, yo opté por la diplomacia porque yo no supe prever que las comunicaciones en España iban a mejorar tanto en pocos años. Yo vi a mi padre, que había estado notario, se murió joven, en 3 pueblos, solo uno cercano al suyo. En el primero estaba a 1000 kilómetros, estaba en Galicia, cuando era granadino. Y entonces pensé, bueno, yo voy a hacer esta oposición, que no sabemos si la iba a sacar las notarías, y entonces después me van a destinar a un pueblo en el norte de Castellón, y luego a lo mejor en Tenerife. Entonces yo que quiero estar en Murcia o en Madrid, porque me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el teatro y tal, y voy a llegar allí a los 63 años, ya empecé a dudar. Y por pura casualidad, haciendo las prácticas de la milicia universitaria, me tocó Madrid, fui a un colegio mayor donde había un par de amigos míos de Murcia, uno de ellos estaba preparando diplomático, otro catedrático, los dos la sacaron la posición, y yo charlando con ellos, habíamos diplomáticos allí. Entonces fue como San Pablo que se cayó del caballo, ¿no? Sí. Yo me di cuenta que si había 7 diplomáticos, 6 de ellos no eran mamones, como yo creía, no eran snobs, tíos atildados que solo querían estar con marquesas, eran tíos muy normales. Y había un mamón probablemente, pues digo, bueno, yo estaré, si puedo, entre los otros 6. Y ya mi madre se llevó un berrinche brutal. Pues acertó. Sí, mi madre, que pues, su marido era notario, mi hermano mayor era notario, y el fútbol, pues el fútbol, aquí habrá muchos aficionados al fútbol, pero el fútbol... Es un gran aficionado. El fútbol a su equipo. También sirve para la diplomacia. Efectivamente. Y voy a contar otra anécdota. Hay una relación fútbol. Sin hacerla muy larga, sí. Pero sirve para la diplomacia. Por ejemplo, yo vine una vez a ver al Madrid aquí, y esa no es la anécdota, pero eso es la importancia que tiene el fútbol. Yo venía una vez a Valencia a ver al Madrid, creo que era, bueno, no sé lo que venía, creo que venía a ver al Madrid. Y venían en el vagón 2 egipcios que evidentemente era gente adinerada. Empecé a hablar con ellos en inglés y lo primero que me dijeron es que el país de usted es increíble. Mira que tener 2 equipos en la capital de España
que están prácticamente en la final de la Copa Europa, es que esto no ocurre nada más que aquí. Luego otros, por ejemplo, esta ciudad que vamos, también tiene un buen equipo de fútbol, es que ustedes son increíbles. O sea, que el fútbol despierta admiración. Pero la anécdota diplomática que va a contar es que una vez voy a cenar al Palacio Real, cuando yo era subsecretario, y siempre a mí me ponían en el Palacio Real, que la mesa tiene la segunda mesa más grande de Europa, creo que puede sentar a 121 personas. Si ahí me sentaban aquí, mi mujer estaba allí, claro. Entonces, ahí me sentaban siempre entre la mujer del capitán general de Madrid y otra, no sé si era la señora del ministro de Justicia, no me acuerdo. Entonces, había un partido del Madrid y el Atlético, en la época de Butragueño, y entonces yo me llevé una petaca, que era una televisión, y en el librito que te dan con el discurso del invitado, porque claro, si el invitado es de Zimbabue no habla español, y si es de Indonesia tampoco. Yo me puse la petaca y cuando empezaron a servir, yo abrí la petaca así y veía las jugadas borrositas, pues las veía. Y vi un gol de Butragueño, y antes de entrar me dice el ministro Fernández Ordóñez, que tenía madridista, oye, pero nos vamos a entrar de cómo es el partido, nos han puesto en la comida este día, digo, claro, no íbamos a rehusar la invitación del rey, hemos tenido que venir. Entonces digo, pues yo le pregunto a los que nos sirven, como en la cocina, en una televisión y tal. Entonces, Ordóñez se queda con la copla, yo estaba viendo el partido y de pronto veo avanzar uno de los ujieres del palacio espléndidamente uniformado, que va así. El rey estaba allí estaba la reina, y da así la vuelta, yo le di, y me dice, señor secretario, dice su majestad que sí es verdad que usted se ha traído una televisión. Claro, digo yo, me han pillado. Digo, pues dígale que sí, la cerré y me la metí en el bolsillo. Entonces le voy a decir, llega, se lo dice al rey y veo que vuelve. Y yo, ahora no viene para mí, ahora viene para otra cosa. A llamarle la atención, dice su majestad que se la preste. Qué bueno. Entonces, ¿qué había pasado? Que los que habían, no sé, los rumanos, eran mortalmente aburridos. Y como el rey Juan Carlos siempre mantenía la conversación, que la gente iba entretenida, se debió acabar lo que iba a contar ya, porque ya había contado 15 cosas, y dijo, Chencho ha traído me ha dicho el ministro que Chencho ha traído una televisión, pues con esto, y salvó la situación. Llegó, lo explicó, es que hay un diplomático muy aficionado al fútbol y se ha traído a la televisión, entonces los otros se rieron, entonces no pasó un ángel, hubo relax. Una forma también de hacer relaciones. Eso es lo que pueden hacer los alcaldes en esa ocasión. Efectivamente, de relacionarse y de romper a veces muchas barreras. Vamos a bajarnos al plano local, Inocencio. Si tuviera delante a un joven que empieza en la función pública o un alcalde recién elegido, ¿qué consejo le daría? Bueno, lo primero, no volvamos a la honestidad, porque eso es obvio. Esta palabra ha quedado clarísima. Pero bueno, que cuando hay que estudiar, hay que estudiar, y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. La juventud española ahora mismo tiene menos pundonor que tenía mi generación y probablemente que tenía la tuya. Sí. Los jóvenes ahora los hemos criado entre todo el mundo le da a sus hijos todo lo que puede y más, y sin embargo adolece de no darle la disciplina, inculcarle el sentido del estudio, del trabajo. En eso, antes estábamos separados de países como Corea, en que eso es lo primero que se enseña, pero ahí que nos hemos distanciado más. Los jóvenes españoles son... yo voy en el metro en Madrid, tomo mucho el metro porque no me gusta conducir, y vivo en las afueras de Madrid, está todo enfrascado en el móvil, todo enfrascado, pero haciendo chat y gastando bromitas. Bueno, antes íbamos en el metro, íbamos leyendo el periódico o una novela o un tebeo, pero no todo el rato con el dedito. Los jóvenes hoy en día lo primero hay que decirles, oye, mira, en la vida, si quieres llegar a algo, tienes que ganártelo. Esto no te va a caer del cielo, Y luego además los pobres jóvenes tienen otros problemas con el problema de la vivienda, que es un problema pavoroso y que en España no se le dedica la atención adecuada. Entonces, por fin se animan a hacer un esfuerzo y conseguir tal, y empiezan con un sueldo que no pueden nunca llegar a tener un piso. Ese es un drama de España, que no se le da la importancia que tiene. Se está hablando mucho de él, pero es que hay que tomar las medidas adecuadas. Pero sí, a mí no me
A mí no me importa decir en voz alta que los jóvenes están un poquito mimados. Un poquito mimados. En determinadas ocasiones han demostrado también su valentía y me estoy acordando ahora mismo también de La Lana, de ver también esos paseos de jóvenes. Ya para terminar, yo estaría de verdad con este señor. El otro día le hice una entrevista que yo pensaba que era rapidísima y fueron casi 13 minutos, ¿eh? Él en un taxi y yo desde un estudio, pero el tiempo se nos acaba. Ya para terminar, ¿qué mensaje le gustaría dejar hoy aquí en estas jornadas de administración local de Benavites? ¿Qué mensaje quiere dar? Bueno, los mensajes los están dando los oradores que han intervenido antes que yo. Bueno, han dicho la cercanía con la gente, el intuir lo que es mejor para el pueblo y de luego trabajar. Es decir, los alcaldes españoles trabajan y trabajan bastante. Bueno, pues que sigan trabajando. Ideas, honestidad y seguir trabajando, trabajar muchísimo Sí. y estudiar, prepararse mucho. Esa es la base. Bueno, pues muchas gracias, Chencho, por esta conversación tan agradable, tan nutritiva. Y la verdad es que hoy nos ha vuelto a recordar que la diplomacia no solo es una cuestión de política exterior, como estamos viendo, sino también de gestión cercana. Es un poco trasladable los distintos planos, ¿no? De escucha, de respeto, de representación y, en el fondo, un poco lo que decíamos y lo que siempre también hemos comentado, los alcaldes sois los embajadores de los distintos municipios y hay que saber entender al pueblo, hay que saber escuchar y hay que tener ese servicio público. Y algo que me ha gustado mucho también, pensar siempre en el país antes que en el partido. Bien, pues con esta mirada desde lo global nos hemos ido a lo local y antes de dar paso al alcalde de Benavites que va a cerrar estas jornadas, vamos a aprovechar que tenemos aquí a Inocencio Arias y si quieren hacer alguna pregunta, pues vamos a ver, que no lo vamos a tener aquí todos los días, así que hoy vamos a tener esa oportunidad. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Por aquí. A ver si, por favor, los de sonido le facilitan un micrófono para que podamos escuchar todos. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación al alcalde de Benavites y a Carlos Gil y, por supuesto, la magnífica organización de esta jornada municipalista. Y, por supuesto, felicitar a Chencho Arias por la magnífica exposición, por compartir con nosotros tu experiencia vital dentro de la diplomacia internacional y, sobre todo, por compartir con nosotros esa humildad, esa sencillez y esa sabiduría, ponerla en valor y hacerla partícipe de todos nosotros. Pero me gustaría hacerle una pregunta, y es que en relación a la política internacional, y es que hemos vivido uno de los mayores pucherazos en la historia de Latinoamérica, que ha sido que Maduro ha perdido unas elecciones en Venezuela y se ha quedado en el poder. Mi pregunta va orientada en dos vertientes. Una primera, ¿cuáles son las relaciones actualmente de España y Venezuela? ¿Y qué le parece, desde su experiencia internacional en la gestión diplomática, lo que está ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos? Venezuela es una espina ahora mismo en el mundo iberoamericano, porque efectivamente, como acaba de decir, es el pucherazo más grande de los últimos 50 años. Algunos no quieren verlo, entre otros Zapatero, pero un pucherazo enorme. Entonces, el gobierno tiene una actitud un poco ambigua. Por una parte debe pensar en que no debe escarbar mucho, porque en Venezuela hay intereses económicos españoles, bastantes, y hay una colectividad española no despreciable, pero por otra parte es que seamos sinceros, es que no pocos miembros del gobierno simpatizan con el régimen de Venezuela. Es que yo recuerdo una de las frases que a mí me ha dado más vergüenza en los últimos 50 años, es cuando oí al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, hace unos 8 o 9 años, decir: qué envidia me producen los españoles que viven en Venezuela porque pueden vivir en este país democrático. Entonces yo digo,
querido Pablo, ¿tienes 3 copas encima? ¿Te has vuelto bobo de pronto? Y bobo no es. ¿Te has vuelto bobo de pronto o tu ceguera ideológica es tal que no puedes ver que esto es una mesa de cristal y es una silla? ¿Cómo puede un líder español que habla la lengua de Venezuela y que está en Venezuela? ¿Alguien me puede decir a mí que Venezuela probablemente estaba financiando a Podemos? Puede ser, pero no es el único país que ha financiado a un partido español. Es decir, que no me rasgo tanto las vestiduras. Pero decir esa barbaridad en un país del que se ha marchado entre una cuarta parte y una tercera parte de la población, un país que es riquísimo, y se ha marchado porque no puede vivir allí. Madrid está atestado de venezolanos. Y cuando se dan cuenta, alguno de ellos, alguien le cuenta que yo soy diplomático, inmediatamente me dicen, pero ustedes están ciegos, ustedes no saben que nos hemos marchado y que estamos en España, ahora mismo ya hay 200 y pico mil más, y en Chile 300.000, y en Colombia tal, y que allí ha habido Digo, si nos damos cuenta del pucherazo, entonces su gobierno, ¿por qué no hace nada? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Unos intereses económicos de Zapatero? No lo sé. Yo, las cosas que no puedo probar, no lo puedo afirmarlas. Ahora, un ego y un exhibicionismo de Zapatero brutal, eso es obvio. Zapatero es un redentor. Se mete en todas las salsas con tal de aparecer en la prensa. Que además trinque, yo no lo puedo afirmar, porque a lo mejor que le han regalado una mina, como me dijo a mí, o el propietario de un pequeño restaurante venezolano en la Sierra de Madrid, yo no lo sé, yo no lo puedo afirmar. Ahora, que se ha callado cuando ha dado un pucherazo el señor Maduro, un presidente democrático español del Partido Socialista, un partido que acostumbraba a ser solidario y amante de Iberoamérica, y que se calla y sigue haciendo el paripé, es como mínimo que está envuelto en su ego y quiere, igual que Trump quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, Zapatero, en su ingenuidad, quiere decir que él arregló el tema de Venezuela. No lo va a arreglar, no puede arreglarlo. El único que lo puede arreglar, si cabe, es Trump, no Zapatero. Entonces, la postura del gobierno es un poco vidriosa, y por otra parte en el gobierno hay un sector, el de Sumar y el de Podemos, que simpatizan mucho más con Venezuela que con un país democrático. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el gobierno español actual se lleve más o menos bien con Venezuela y se haya peleado con Argentina? ¿Cómo es posible? El presidente de Argentina no ha dado un pucherazo. Puedes pensar que es un tío un poco ordinario, que lo es. Puedes pensar que va un poco por libre, que lo es. Pero el presidente de Venezuela ha ganado las elecciones con 56%. 56%. ¿Y cómo reacciona España? Nuestro presidente, otra ocasión que me preguntó Sánchez, no lo felicitó. No recuerdo en 50 años de democracia que un triunfo democrático en Iberoamérica le haya recibido inmediatamente un telegrama del rey y otro del presidente que vino. Con todos, con Zapatero, con Aznar, con todos, con Suárez. No lo felicitó. Y luego, por si faltaba poco, 10 días más tarde, un ministro de mi gobierno dice que Milei, el presidente argentino, es un drogata. Entonces, ¿nos extrañamos que después Milei dijese que la mujer del presidente es una corrupta? Los jueces tienen que decir si es una corrupta o no el señor Milei. Y de luego, cosas muy decorosas como firmar cartas de apoyo a una empresa tal que luego haya de subvención, eso, aunque no sea delito, no es decoroso. Pero los jueces tienen que decirlo. Pero este señor que usted no lo ha felicitado, cuando le ha felicitado, toda Iberoamérica lo ha felicitado, Francia lo ha felicitado, el presidente del gobierno español no lo felicita, y luego un ministro tuyo lo llama drogata y no lo llamas al orden al ministro, ¿cómo no va a reaccionar diciendo eso de tu mujer, que lo está diciendo la mitad de la prensa española? Pues porque el señor Milei y lo que representa ideológicamente no le gusta nada, y sin embargo Maduro no les entusiasma, pero no les disgusta, y a los Iglesias, su señora Montero, la joven Belarra, les parece fantástico. Es una vergüenza, una vergüenza. El pucherazo de esto, ayer lo dijo Borrell, y termino. Borrell dijo, como dijo, es un dictador sangriento y que ha dado un pucherazo brutal. Claro, un socialista normal de la época de González, los de ahora no son normales.
No, normal en ese sentido. Vamos a ver, en la época de González era previsible que fuesen a cerrar la central, aquí se ha hablado de eso, la central nuclear valenciana y la extremeña, y le dieran un periodo de gracia a los catalanes. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está la solidaridad? Si el PSOE iba diciendo, pregonaba, yo he sido el que ha vertebrado a España y el que pregona y hace la solidaridad. Entonces ahora, ¿por qué motivo? ¿Porque Sánchez se ha enamorado de la mujer de Puigdemont? No, porque tiene siete asientos en el Parlamento. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo la gente no se indigna? ¿Cómo un extremeño no se indigna de que le cierren la central nuclear de la que a lo mejor está trabajando su suegro y se va a colocar su hijo, y a los catalanes no se la cierran? Pues son catalanes. Y luego les perdonan 20.000 millones de euros que vamos a pagar tú y yo. Bueno, pues entonces... Bueno, yo creo que lo he explicado muy claro. Da tiempo a una pregunta más si tenemos que acabar ya. Yo seguiría hablando. La última pregunta. Hola, buenas tardes, señor Arias. Efectivamente, es un placer y tenemos el honor de que esté aquí, y gracias al Ayuntamiento de Benavites, porque así sea. Ha tenido que gestionar asuntos exteriores con 3 partidos políticos diferentes, con 3 gobiernos diferentes. Tiene una imagen muy plural, muy completa, tiene una veteranía y una sabiduría que es tan inmensa que podríamos decir que, como decía la compañera María José, la perspectiva suya para ver los pueblos es una perspectiva como de dron. Nos ve pasando por todo ese ámbito internacional y después llega aquello pequeñito que somos ahí lo local, ¿no? Lo pequeñito, como este pueblo. A mí me gusta decir que yo soy de pueblo, me encanta. Actualmente vivo entre un pueblo y la capital, pero siempre me gusta decirlo. Y me gustaría saber su opinión con esa gran perspectiva de vida que tiene y de experiencia vital y profesional. Me gustaría que nos dijera una recomendación para no perder la identidad en los pueblos, para no perder esa cultura, esta tradición que tenemos, nuestras cosas pequeñitas, nuestras emblemas y nuestras cosas que podríamos practicar y decir a los demás, pero que si no se nos conoce de cerca y si no se nos mantiene como pueblo, no podríamos seguir. No perdemos esa cultura, nuestra lengua, nuestra forma de ser. ¿Qué recomendación nos daría desde su punto de vista? Bueno, yo creo que los españoles somos gente... yo he tenido mucha suerte en la vida, profesionalmente y en muchos terrenos. He tenido mucha suerte como diplomático. Pero yo no he olvidado mi pueblo. Yo soy fanático de mi pueblo, voy cuando puedo, y muchos españoles piensan igual, cuando pueden se acercan a su pueblo, pero el destino de su pueblo no depende solo de ellos. Ellos deben hacer lo posible por mantener las esencias del pueblo, por que prospere, pero y ni siquiera de los alcaldes. El futuro del pueblo depende de la política global del país. ¿Presta el país atención al tema de la vivienda o presta más atención, presta atención al tema de la España vaciada? El país gobierno, sea del PP o sea del PSOE o sea una coalición, eso en gran medida, por mucho que el pueblo trabajen, si no hay una ayuda de arriba para las comunicaciones, para que haya un poste de televisión y para que pueda todo el mundo tener internet, etcétera, etcétera, si hay una posta sanitaria cerca, aunque ellos tengan por mucho interés, es decir, que responde a una política global. Y entonces la política global, entramos otra vez en la crítica, tiene que no financiar embajadas, entre comillas, de Cataluña en el extranjero, que las estamos financiando los que estamos aquí todos, y tiene que preocuparse más, efectivamente, de que el internet llegue a los pueblos pequeños, de que no desaparezcan los bares, de que en una zona que ha sido religiosa toda la vida haya un cura, etcétera, etcétera, y que haya un hospitalito cercano. Eso con frecuencia no depende de nosotros, por mucho que hagamos al pueblo, y yo soy fanático del mío. Es una política nacional que se ocupe de los pueblos. Bueno, no sé, yo creo que vamos a... Si hay que dar alguna pregunta, será ya la última por tiempo, y si no, ha sido un auténtico placer, Inocencio, poder compartir presencia y escuchar
tanta experiencia profesional, tanta experiencia de vida y tanta alma, porque al final en las grandes personas, en los grandes diplomáticos, en los grandes políticos, en los grandes alcaldes, en los grandes albaniles, tiene que haber alma, y esto es lo que tiene este señor: alma, mucho sentido común y un criterio excepcional. Por mi parte ha sido un placer volver a entrevistarlo en 2 días seguidos. Yo estaría encantada el lunes de volver a entrevistarlo, si me lo permite, pero damos por concluida la entrevista, si le parece, a no ser que quiera decir alguna cosa más. No, muchísimas gracias por estar aquí. Pues un fuerte aplauso. Y ahora sí, gracias, caballero. Y ahora sí, vamos a dar paso, gracias, no se preocupe, a Carlos Gil, que es el alcalde de... que nos quedemos aquí. Perfecto. Pero en vuestro sofá, cómodamente. Que en vuestro sofá, cómodamente, por supuesto. Yo es que... Sentaros, por favor. Nos hace sentarnos. Sí. Es el alcalde, es la primera autoridad. Yo es que con permiso de María José y de la organización, le quería hacer una pregunta más a Chencho, que se nos queda corto el tiempo hablando contigo. Nos ha pasado... Sencilla. Sí, es fácil, ¿o no? A ver, Alfonso Guerra, que fue un vicepresidente de un gobierno socialista convertido ahora en un peligroso facha, dejó un repertorio de frases célebres muy importante. Hay 3 que me vienen a la memoria: Montesquieu ha muerto, y con él la división de poderes, quien se mueva no sale en la foto, y a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Esas 3 frases en este momento yo considero que están de rabiosa actualidad, ¿sí? Y sin embargo Alfonso Guerra no comparte que ahora esas frases puedan tener validez. ¿Ha cambiado tanto el sentido de las frases o es que Alfonso Guerra es un inconformista? La primera frase yo creo que él se arrepintió pronto de haberla dicho, pero la dijo. Y las otras 2, bueno, pues hay algo de verdad en las otras 2. Si Alfonso Guerra hubiese estado ahora, o Felipe González, o mis amigos socialistas que me cambian la conversación para no hablar de Sánchez, hubiesen estado hibernados durante 20 años, se despertarían ahora y no podrían creer. Primero, el progreso global que ha hecho España, no se podría creer. Y segundo, que un gobierno socialista, todo lo que ha pregonado el gobierno de Felipe González y que intentaba aplicar, aunque no lo aplicara todo el rato, pero era aplicarlo, y que este gobierno lo pregonó cuando tomó poder, la solidaridad entre los territorios de España, que no la hay, si eres ciudadano de Extremadura, de Murcia o de Valencia, pero ¿por qué no acuden a darle dinero a Valencia para la deuda que tiene Valencia? ¿Por qué no? Valencia también tiene una deuda importante y a lo mejor ha tirado el dinero menos que Cataluña. Pues en Cataluña se ha tirado mucho dinero. Pues entonces, eso, un socialista no podría reconocerlo, un socialista de hace... Es más, si tú le dices a un socialista cuando empezaste en la política, o yo cuando estaba destinado en Nueva York, que tenía 2 chavales diplomáticos que eran PSOE, les digo, vosotros llegaréis un momento en que amnistiaríais a golpistas, vosotros llegaréis un momento en que le perdonaréis dinero a Cataluña y a la otra no, o haréis trampillas. Vosotros hay un momento en que el presidente del gobierno diga, yo no felicito a la ganadora del premio Nobel porque nunca he felicitado a nadie con el premio Nobel, y se descubre que ha felicitado a 6 personas. Si yo le dijera eso hace 20 años, cualquiera de mis jóvenes diplomáticos me retirarían la palabra. Y a ti, tus colegas del POI, decía, pero Carlos, ¿cómo te atreves a decir eso a nosotros? ¿Por qué no tomas? ¿Sí o no? Totalmente. Un tipo del PSOE hace 20 años, tomando un café en donde fuera, en Lauria si existía, y tú le decías, no, es que vosotros ya veis una tendencia que dentro de 20 años sois capaces, te diría, oye, pero me estás insultando. Bueno, ahora lo hacen, cada día una cosa, cada día otra. Bueno, es que hasta del presidente Nixon se decían, es un maestro, porque miente para una cosa política, incluso cuando no hay necesidad de mentir. Pero es que se le aplica al nuestro. El nuestro no sabe si miente o no miente, o si lo sabe y sigue mintiendo. ¿Cómo es posible que una persona, no son los años que tiene Pedro Sánchez, 51 años, en pleno uso de sus facultades mentales, le pregunta en la SER, una periodista bastante amable con él, por cierto, conmigo sería menos amable, bueno, bastante amable con él, le pregunta, ¿cómo es que no usted ha felicitado a Corina? Que es otra primicia.
un presidente que es un español que no felicita a un americano el día que tiene el Nobel de la Paz. No lo felicita. Entonces, y él dice, es que, y se pone guapo además, se pone sexy. No, es que no es la práctica nuestra felicitar y tal. Y media hora más tarde, yo me acordaba que había felicitado a 1 o 2, pero son 6. ¿Cómo lo puede decir un hombre adulto en pleno uso de sus facultades mentales? No se da cuenta ya cuando miente y cuando no miente. Probablemente ese sea el problema, que ya no se da cuenta cuando miente y cuando luego, no miente. Guerra sí que se ha dado cuenta que España no ha reconocido la madre que la parió, ni para lo bueno ni para lo malo, porque Guerra tiene que estar archi indignado, sé que está indignado con todo lo que está ocurriendo. Una vez más, porque Guerra era un hombre propenso a frases, algunas desafortunadas, la que dijo de Adolfo Suárez sobre el golpe de Estado, de que sería el primero que se montaría en el caballo de Pavía, o no sé qué dijo, y claro, Adolfo Suárez fue el que plantó el pecho en los golpes de Estado, o sea que preventivamente lo insultó. Pero ahora mismo Alfonso Guerra tiene que estar pasmado de lo que está ocurriendo, porque era un hombre que, independientemente de que era alguna frase desafortunada y otras afortunadas, porque era muy ingenioso, era un hombre que tenía sentido del Estado también. Y claro, para él pensar que a los catalanes se le perdona la deuda y a los andaluces que su patria no se le perdona, no lo podría admitir, habría dimitido del gobierno. Pero ahora todo hay un borreguismo total, una ceguera, en fin. Chencho, muchísimas gracias. Por atender a la llamada de Benavites, por pasar este día y medio con nosotros, que anoche ya tuvimos ocasión de compartir experiencias. Gracias por atendernos, gracias por acompañarnos. Tienen ganas de quedarse, ponen cara de sueño, pero no es verdad, es que están soñando de oírte lo que hay. A ver, esto se acaba y toca despedir las jornadas un año más, afortunadamente, y yo diría que un año mejor, ¿no? Porque nos hacemos más mayores y estamos ya alcanzando esa madurez en este foro que año tras año nos reúne y que cada vez afortunadamente vamos uniendo más familia, lo cual demuestra que la calidad de los ponentes merece la pena y que aprendemos y que trabajamos realmente sobre lo que nos gusta. Yo empezaba esta mañana diciendo que quería dedicar esta edición de las jornadas a todos los alcaldes y a todos los concejales que sufrieron en sus municipios las consecuencias de la Dana hace casi un año, cuando el año pasado estábamos aquí, ni siquiera podíamos pensar la que nos venía encima en menos de 5 días. Y quisiera acabarlo de la misma forma, pero además con los alcaldes y con los concejales, pensando en todas esas personas afectadas, en todas esas familias que han perdido, además de sus enseres, sus recuerdos, sus ilusiones y gran parte de su vida, y sobre todo las personas que perdieron la vida en esa tragedia. Si os parece, y podemos aguantar un minuto más, hacemos un minuto de silencio en recuerdo de todas esas personas. Nos acompaña parte de los dolçainers de la Vall de Segó que nos ayudan a hacerlo más emotivo si cabe. Gracias.
para clausurar. Pues con esta creo que una música que habla de unión y de confraternidad de pueblo, creo que era el mejor himno para poder acabar estas jornadas y para homenajear a tanta gente como se lo ha merecido durante este año. Hasta aquí llegan las 9ª jornadas. Espero que las hayáis disfrutado tanto como yo, viéndoos aquí todo el día acompañándonos y haciendo esto cada vez más grande. Solo me queda emplazaros ya, porque hemos dicho ya tantas cosas que para qué repetir. Las conclusiones las podremos sacar cada uno. Además, como siempre, vamos a tener los vídeos a disposición de todas las ponencias en YouTube. Y solo me queda emplazaros a las jornadas del 23 de octubre del 2026, que serán las últimas de este mandato. Y desear, pues, lo dicho, que hayáis pasado tan buen día como he pasado yo con vosotros, que hayamos aprendido, que hayamos sacado conclusiones y que, por supuesto, a partir de hoy, igual que hemos hecho hasta hoy, pongamos por delante de todo, en el centro de nuestra atención, a nuestros vecinos, a nuestros pueblos y a nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene.